fórmula que lo identifica. Para poder aprender a nombrarlos o escribir sus fórmulas, vamos a utilizar lo que se conoce como estado de oxidación. El estado de oxidación supone que los elementos, para estabilizarse, pueden aceptar o perder electrones, es decir, formar iones. Nosotros sabemos que esto es cierto en los enlaces predominantemente iónicos, no así en los enlaces covalentes. Sin embargo, nos va a ayudar a poder entender cómo se combinan los diferentes elementos en la tabla periódica. Hay algunas reglas que vamos a recordar y nos van a ayudar para armar las fórmulas sobre estos estados de oxidación. Por ejemplo, las sustancias elementales tienen como por definición estado de oxidación 0. El hidrógeno, para combinarse, puede tener estado de oxidación +1, lo que implicaría perder un electrón, o aceptar un electrón, lo que implicaría tener un estado de oxidación -1. El oxígeno tiene estado de oxidación -2 en la gran mayoría de los compuestos, menos en los peróxidos, en donde puede llegar a tener -1, el cual no es muy habitual. Por supuesto, los metales solamente tienen tendencia a perder electrones, por lo tanto, van a tener siempre estados de oxidación positivos. Cuando combinemos elementos, la suma de los estados de oxidación nos va a dar 0. Si hablamos de una sustancia que es eléctricamente neutra, por ejemplo, un compuesto, o esa suma de los estados de oxidación nos va a dar la carga si lo que estamos formulando es un ion. Vamos a ver algunos ejemplos para analizar cómo se utilizan los estados de oxidación en las fórmulas. Si yo combino calcio con oxígeno, observamos que la combinación va a ser 1 a 1, ya que el calcio tiene estado de oxidación +2 y el oxígeno tiene estado de oxidación -2. En cambio, si combino el oxígeno con el potasio, como el potasio tiene estado de oxidación +1, va a necesitar combinarse con 2 potasios. Eso se ve reflejado en la atomicidad. O en compuestos más complejos, como por ejemplo la combinación entre hierro, oxígeno e hidrógeno, vemos que el oxígeno tiene -2, el hidrógeno tiene +1, por lo tanto pueden generar este ion que tiene -1. Y si lo quiero combinar con el hierro +3, voy a necesitar 3 de estos iones. Vamos a ir viendo los diferentes compuestos. O, por ejemplo, si estoy combinando el hidrógeno con el nitrógeno y el oxígeno, observamos que el oxígeno tiene -2, el hidrógeno tiene +1, y que si el nitrógeno tiene +5, la combinación indicará que tenemos que poner 3 oxígenos. En algunos casos, la combinación es más sencilla, en otras no. Igual vamos a ir viendo cada uno de los casos. Si lo que estoy escribiendo es un ion, la suma de los estados de oxidación me va a terminar dando la carga de ese ion. Por ejemplo, si el nitrógeno tiene -3 y se combina con hidrógenos, como los hidrógenos son +1, si se combina con 4, el resultado nos dará +1. O si el nitrógeno en su estado de oxidación +3 se combina con el oxígeno -2, con 2 oxígenos, el resultado nos dará -1, generando un anión. Es importante poder conocer los estados de oxidación de los diferentes elementos en la tabla periódica. Recuerden que esta era la tendencia para estabilizarse, de si perder y cuántos electrones, o si ganar y cuántos electrones. Les recomiendo tener este cuadrito siempre a mano para escribir o nombrar las sustancias. Por supuesto, los elementos del grupo 1, en particular los alquilinos térreos, solamente van a tener estado de oxidación +1, ya que se estabilizan al perder un electrón. Los metales del grupo 2, los alcalinos térreos, van a tener estado de oxidación +2, porque se estabilizan al perder 2 electrones. Cuando pasamos al grupo 13 o grupo 3, vemos que los que son metales solamente tienen estado de oxidación positivos. Y lo mismo pasa con los diferentes metales de los grupos 14, 15 y 16. Mientras que los elementos no metálicos pueden tener estado de oxidación negativo y positivo. Hay algunas excepciones, como el oxígeno, que solo tiene negativo, lo mismo que el flúor. Solo tienen estados de oxidación negativos. En el caso de los metales de transición y del bloque D, todos los estados de oxidación van a ser positivos. Algunos metales tienen 1
algunos tienen 2 estados de oxidación diferentes, y en algunos casos tenemos una gran variedad de estados de oxidación positivos. Vamos a comenzar pensando o escribiendo y nombrando los diferentes compuestos que podemos encontrar. Esto es solo una introducción, ¿sí? Vamos a comenzar con los compuestos binarios, es decir, los que están formados por 2 elementos diferentes. Y en este caso es el hidrógeno combinándose con no metales. Cuando el hidrógeno se combina con no metales, forma compuestos covalentes, en donde el no metal usa su estado de oxidación negativo, ya que se está combinando con el hidrógeno en su estado de oxidación +1. Es decir, si el carbono puede tener -4, se va a necesitar combinar con 4 hidrógenos positivos +1. Si el nitrógeno puede tener -3, se va a combinar con 3 hidrógenos positivos. Si el oxígeno tiene -2, se puede combinar con 2 hidrógenos positivos. En el caso de que el no metal sea del grupo 16 o grupo 17, esas sustancias formadas tienen características particulares. Son sustancias gaseosas en general, que cuando las disolvemos en agua, forman soluciones que tienen propiedades ácidas. De ahí el nombre de hidrácidos para estos compuestos. Por ejemplo, la combinación del azufre -2 con el hidrógeno +1 genera el sulfuro de hidrógeno, denominado así cuando está en estado gaseoso, y el ácido sulfídrico, como se nombra la solución acuosa que forma esa sustancia. En el caso de los elementos del grupo 7, como tienen -1, se van a combinar con un solo hidrógeno +1. El fluoruro de hidrógeno, que es líquido, es el único caso. El cloruro de hidrógeno, que es gaseoso, generando en agua el ácido fluorhídrico y el ácido clorhídrico. ¿Cómo se nombran estos compuestos del hidrógeno con no metales? En el caso de los elementos del grupo 16 y 17, es decir, los que forman hidrácidos, se van a llamar con la terminación hídrico y la palabra ácido cuando están en solución acuosa. Y con la terminación uro de hidrógeno cuando están en fase gaseosa o el líquido para el fluoruro de hidrógeno. En el caso de los otros elementos de los diferentes grupos, tienen nombres particulares: agua, amoníaco, metano. ¿Qué pasa si combinamos el hidrógeno con un metal? En este caso, los metales solamente pueden tener estados de oxidación positivos, por lo tanto acá el hidrógeno va a usar su estado de oxidación negativo, -1. Dependiendo de quién es el metal, la combinación será con los elementos alcalinos que tienen +1, voy a necesitar combinarlo con un hidrógeno -1. Así que la relación será 1 a 1. En el caso de los metales alcalinos, como tienen alcalinos térreos, como tienen +2, voy a necesitar combinarlo con 2 hidrógenos +1. Solamente pueden formar hidruros los metales del grupo 1 y 2. Para nombrarlos, se utiliza el término hidruro de y se indica quién es el metal. Otro elemento que se combina con todos los demás elementos de la tabla periódica es el oxígeno, formando compuestos denominados óxidos. Los óxidos pueden ser óxidos básicos si el elemento es un no metal. En el caso de que sea un no metal, se va a llamar óxido ácido. En el caso de los metales, podemos encontrar metales con un solo estado de oxidación positivo o metales con 2 estados de oxidación positivos. Es decir, hay metales que van a tener diferentes óxidos. Óxidos que van a ser sustancias totalmente distintas, con colores distintos, puntos de fusión diferentes y obviamente composición química, fórmula diferente. Para combinar y armar las fórmulas de los óxidos, siempre tengo en cuenta que el oxígeno tiene -2 y que va a tener que neutralizar los estados de oxidación del metal que esté utilizando para armar ese óxido. Por ejemplo,
En el caso de combinarlo con hierro más 2, la combinación será 1 a 1. En el caso de combinarlo con hierro más 3, voy a tener que multiplicar o combinar en forma múltiple ambos elementos para que el balance me dé neutro. Es decir, 3 por menos 2, menos 6. 2 por más 3 más 6. Esa sería la fórmula que combina los estados de oxidación. Hierro 2, oxígeno 3. En el caso del más 1, por ejemplo, para el potasio, es necesario 2 potasios más 1 para combinar un oxígeno menos 2. Para nombrar a los óxidos vamos a tener que tener en cuenta que si el metal tiene un estado de oxidación único, simplemente lo podemos nombrar óxido de, indicando quién es el metal. Y que en el caso de que del metal tenga 2 estados de oxidación, vamos a poder usar una nomenclatura más clásica o tradicional, en el cual se agrega el sufijo oso para el estado de oxidación menor, o el sufijo ico para el estado de oxidación mayor, por ejemplo, óxido ferroso, óxido férrico, óxido estanoso u óxido estánico, o una nomenclatura más moderna, a partir de IUPAC, en donde se aclara entre paréntesis con número romano cuál es el estado de oxidación que está usando el metal dentro del óxido. Por ejemplo, óxido de hierro 2, óxido de hierro 3, óxido de estaño 2, óxido de estaño 4. Ambas nomenclaturas van a ser aceptadas. Cuando combinamos el oxígeno con un no metal, habíamos dicho, en este caso se va a denominar óxido ácido. Y obviamente el no metal también va a tener que tener su estado de oxidación positivo, ya que se está combinando con el oxígeno que tiene como único estado de oxidación menos 2. En este caso, existe gran variedad, porque hay no metales que tienen muchos estados de oxidación positivo. Para armar las fórmulas vamos a proceder de la misma manera. Vamos a combinar los estados de oxidación positivos del no metal con los del oxígeno menos 2, combinando a través de la multiplicidad de cada uno de ellos. Para nombrarlos, tenemos varias nomenclaturas permitidas. La nomenclatura clásica, que indica que si el no metal tiene un único estado de oxidación, vamos a usar la palabra óxido y la terminación ico para indicar quién es el elemento que forma el óxido ácido. Por ejemplo, óxido bórico. En el caso de que tenga 2 estados de oxidación diferentes, vamos a usar la terminación oso y la terminación ico. Y en el caso de que tenga 4 diferentes estados de oxidación, como por ejemplo el cloro, el bromo y el yodo, vamos a tener que utilizar hipo como prefijo y oso como sufijo para el estado de oxidación más 1, solamente oso como sufijo para el más 3, solamente ico como sufijo para el más 5, y el prefijo per y el sufijo ico para el estado de oxidación más 7. Por ejemplo, para el cloro tenemos el óxido hipocloroso, el óxido cloroso, el óxido clórico y el óxido perclórico. También está aceptada la nomenclatura que nos indica que podemos llamar óxido de e indicar el estado de oxidación del no metal con números romanos entre paréntesis. Y también está aceptada una nomenclatura basada en la atomicidad. Es decir, podemos llamar al óxido bórico trióxido de diboro y al óxido del carbono dióxido de carbono. Cualquiera de las tres va a ser aceptada. Cuando combinamos un metal con un no metal, obtenemos sales, llamadas sales binarias. En este caso, como siempre, el metal usa sus estados de oxidación positivos, y el no metal va a usar su único estado de oxidación negativo. También para armar las fórmulas vamos a tener que combinar los estados de oxidación. Por ejemplo, si combinamos el cloro con el potasio tiene como único estado de oxidación el más 1, y el cloro tiene como único estado de oxidación el menos 1. Así que la fórmula quedará un potasio, un cloro.
Si combinamos el azufre con la plata, el único estado de oxidación negativo es -2 para el azufre, el único estado de oxidación para la plata es +1. La combinación serán 2 platas por 1 azufre. En el caso de combinar el hierro con el cloro tiene como único estado de oxidación -1, el hierro puede tener +2 y +3. Si escribimos la fórmula para el D+2, observamos que va a necesitar combinarse con 2 cloros. Para nombrarlos, vamos a seguir las siguientes reglas. Primero, siempre nombramos el anión y luego el catión. En el caso del anión, le vamos a agregar la terminación uro al no metal que corresponda. Cloruro, sulfuro. Y en el caso del catión, lo vamos a nombrar como ya vimos. Si tiene un solo estado de oxidación, D. D potasio, D plata. Si tiene varios estados de oxidación, vamos a tener que indicar cuál es, ya sea indicando oso o ico, o indicando de hierro y el estado de oxidación utilizado en número romano entre paréntesis, es decir, el numeral de Stock. Vamos a comenzar a ver los compuestos ternarios, es decir, los que están formados por 3 elementos químicos diferentes. Por ejemplo, los hidróxidos. Los hidróxidos son la combinación de un metal, un catión metálico, es decir, un metal con su estado de oxidación positivo, y un anión particular, el anión hidróxido. El anión hidróxido se forma por la combinación de un oxígeno -2 y un hidrógeno +1. -2 más 1 hace que todo el conjunto tenga -1. Por lo tanto, si combino el cobre +1 con el hidróxido, que es -1, la combinación es 1 a 1. Si combino el cobre +2 con el hidróxido -1, la combinación nos dice que vamos a necesitar 2 hidróxidos. Para que la atomicidad abarque tanto al oxígeno como al hidrógeno, vamos a utilizar paréntesis. Si necesita 3, como en el caso del hierro con +3, vamos a tener que indicar 3. O 4, por ejemplo, para el caso de la combinación en el hidróxido que utiliza el estaño +4. Para nombrarlos, vamos a tener una nomenclatura tradicional o una nomenclatura más moderna. Siempre llevan la palabra hidróxido y lo que cambia es en cómo se denomina el metal que lo forma. En la tradicional seguimos usando D si tiene un único estado de oxidación, por ejemplo, hidróxido de sodio, o la terminación oso e ico si tiene 2 estados de oxidación. Y en la nomenclatura IUPAC o más moderna tenemos el nombre D, y en el caso de que haya que aclarar, se pondrá con número romano entre paréntesis cuál es el estado de oxidación del metal que se está utilizando. Otro compuesto ternario muy utilizado, muy importante, son los oxoácidos. Los oxoácidos están formados por hidrógeno positivo, el oxígeno -2 y un no metal. En este caso, el no metal va a usar sus estados de oxidación positivos. Y para armar la fórmula les presento una simple regla en la cual vamos a tener que saber, primero, el número de hidrógenos que tiene la fórmula, denominado el número P. Y luego, este índice Q, que es un balance entre ese número P y el estado de oxidación del no metal. El número P es único para cada no metal y lo tenemos presente en este cuadro. Vale 4 para el silicio, 3 para fósforo, boro y arsénico, 2 para carbono, azufre, selenio y teluro, y 1 para los demás no metales. Cada no metal puede tener variedad en su estado de oxidación, así que podemos tener varios oxoácidos diferentes para un mismo elemento. Por ejemplo, en el caso del azufre, los estados de oxidación positivos pueden ser +4 y +6. Si usa el estado +6, ¿cómo nos va a quedar la fórmula? Al ser azufre, P vale 2. Y si usa el estado de oxidación +6, Q termina resultando 4. Por lo tanto, la fórmula será hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. En el caso del nitrógeno, podemos tener también 2 estados de oxidación, +3 y +5. Si usa +3, como es nitrógeno,
P vale 1, Q valdrá 2, por lo tanto va a tener de fórmula hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2. En el caso del fósforo también podemos tener más 3 y más 5, pero siempre P va a valer 3. Por lo tanto, en este caso, si usa más 5, Q será 4. Y la fórmula quedará hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. ¿Cómo se los nombra a los oxoácidos? Para nombrar a los oxoácidos vamos a anteponer siempre la palabra ácido. En el caso de que el no metal tenga un estado de oxidación único, le vamos a agregar la terminación ico. Ácido bórico, ácido carbónico. En el caso de que tenga dos estados de oxidación diferentes, vamos a usar la terminación oso para el menor e ico para el mayor. Ácido nitroso, ácido nítrico, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico. En el caso de que tenga 4 estados de oxidación diferentes, como el cloro, bromo y yodo, vamos a usar de nuevo los prefijos hipo y per para el más 1 y para el más 7 respectivamente, utilizando oso para los dos menores e ico para los dos mayores. Entonces nos va a quedar ácido hipocloroso, por ejemplo para el cloro, ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico. El último tipo de compuestos ternarios que vamos a estudiar son las oxosales. Las oxosales se forman por combinación entre un metal, catión, y un oxoanión. Un oxoanión es la combinación entre un no metal con su estado de oxidación positivo y oxígenos. Por ejemplo, el nitrógeno, que tiene estados de oxidación más 5, puede formar dos oxoaniones diferentes. Uno con estado de oxidación más 5 y otro con estado de oxidación más 3. En el primer caso se combina con 3 oxígenos y en el segundo caso se combina con 2 oxígenos para generar el anión. Estos oxoaniones se pueden combinar con los diferentes cationes de los diferentes metales. Por ejemplo, si combinamos el oxoanión de más 5, que tiene menos 1 de carga total, con el calcio vamos a necesitar 2 de esos oxoaniones para completar o balancear el estado de oxidación mayor del calcio. Estos oxoaniones se pueden formar combinando diferente número de oxígenos con los diferentes estados de oxidación de los no metales. Hay tablas de oxoaniones que les vamos a facilitar para poder utilizarlos en la formación de las oxosales. En este caso, para nombrar a las oxosales, vamos a comenzar siempre por el anión, en este caso es un oxoanión, y luego por el catión, igual que hacíamos con las sales binarias. El anión va a tener diferentes nombres. Va a tener como sufijo ato si el no metal tiene un único estado de oxidación. Por ejemplo, carbonato, borato. Cuando el no metal tenga dos estados de oxidación diferentes, vamos a nombrar con una terminación ito al que usa su menor estado de oxidación y ato al que usa su mayor estado de oxidación. Por ejemplo, el nitrógeno tiene más 3 y más 5. Puede formar el oxoanión nitrito o puede formar el oxoanión nitrato. En el caso del cloro, bromo y yodo, como tienen 4 estados de oxidación diferentes, vamos a tener como oxoaniones el hipo con terminación ito, el que tiene solo terminación ito, el que tiene terminación ato y el que tiene el prefijo per y la terminación ato. Por ejemplo, para el cloro serían hipoclorito, clorito, clorato y perclorato. El catión también lo podemos nombrar en nomenclatura tradicional, con la terminación oso e ico, o con el numeral de Stock. Por ejemplo, cuproso, cúprico, de cobre 1, de cobre 2. Entonces, para armar las fórmulas de las oxosales, busco la carga del oxoanión y la combino con la carga del catión metálico.
Hay compuestos que están formados por más elementos. Por ejemplo, los compuestos cuaternarios, que están formados por 4 elementos diferentes. De ellos solamente vamos a ver un tipo de compuestos que son importantes por su ocurrencia, porque son bastante habituales, que son las hidrógenosales. Las hidrógenosales están formadas por hidrógeno oxoaniones, que son aniones que además de tener el no metal, el oxígeno, al igual que los oxoaniones, tienen hidrógeno más 1 en su estructura. Estos más comunes, les mostramos algunos ejemplos, son por ejemplo el anión dihidrógeno fosfato, el anión hidrógeno fosfato, el anión hidrógeno carbonato, ¿sí? Bien, también los podemos tener en las tablas y podemos saber qué carga tiene cada uno de ellos, para poder armar la combinación con los diferentes cationes de los metales. Por ejemplo, el hidrógeno sulfato de sodio va a ser la combinación del hidrógeno sulfato que tiene -1 con el catión sodio que tiene +1. El hidrógeno carbonato con sodio va a ser un hidrógeno carbonato y un sodio. Este es el famoso bicarbonato de sodio. Si ahora quiero combinar el hidrógeno carbonato con el calcio, que tiene +2, voy a necesitar poner 2 hidrógenos carbonato. Para nombrarlo, como habrán visto, se utiliza la palabra hidrógeno, el nombre del oxoanión y el nombre del metal. Bien, vamos a presentarles un resumen de los diferentes compuestos que vimos. Es importante, sumamente importante, más allá de que ustedes puedan escribir una fórmula o reconocerla, entender cómo se formaron y nombrarla, saber y conocer qué enlaces están predominando en cada uno de esos compuestos. Por ejemplo, en los compuestos covalentes del hidrógeno o en los hidrácidos, como es la combinación del hidrógeno, que es un no metal, con otro no metal, vamos a tener enlaces predominantemente covalentes. Mientras que en los hidruros, como es la combinación del hidrógeno, que es un no metal, con metales, el enlace predomina iónico. En los óxidos ácidos, es la combinación del oxígeno, que es un no metal, con otro no metal, vamos a tener un enlace predominantemente covalente, mientras que en los óxidos básicos, como es la combinación de oxígeno, que es no metal, con otro metal, vamos a tener predominio de enlaces iónicos. En las sales binarias, directamente combinamos un metal con un no metal, así que esperamos que sea un enlace predominantemente iónico. En los hidróxidos tenemos la combinación de un metal con el anión hidróxido, ¿sí? Si bien dentro del anión hidróxido hay un enlace covalente entre el hidrógeno y el oxígeno, es una combinación entre un metal, un catión y un anión. Por lo tanto, predomina el enlace iónico. En los oxoácidos, todos los elementos son no metales. El hidrógeno, el oxígeno y el no metal. Por lo tanto, solamente vamos a encontrar enlaces predominantemente covalentes. En las oxosales, de nuevo tenemos iones, el catión del metal y el oxoanión. Es cierto, dentro del oxoanión hay enlaces covalentes entre el no metal y el oxígeno, porque son dos no metales, pero sigue siendo el enlace entre, o la atracción entre un catión y un anión, por lo tanto, son compuestos iónicos. Hay algunos otros compuestos que no están abarcados dentro de los ejemplos que vimos, que es importante que ustedes puedan reconocer. Por ejemplo, ¿cómo se nombran los óxidos del nitrógeno? El nitrógeno tiene muchos estados de oxidación diferentes y es habitual nombrarlos de distinta manera. Habitualmente son reconocidos de la siguiente manera. El estado de oxidación +1 formará el óxido nitroso. El estado de oxidación +2, el famoso óxido nítrico. Y a partir de ahí los vamos a nombrar por atomicidad. Habíamos visto que el oxígeno en su gran mayoría tiene estado de oxidación -2, pero que existen compuestos poco habituales no, sino menos abundantes,
en donde el oxígeno tiene estado de oxidación -1. Ese anión, que es un anión especial porque son 2 oxígenos que en total tienen -2, es decir, cada oxígeno tiene estado de oxidación -1, forma compuestos muy importantes como el peróxido de hidrógeno, ese anión se llama peróxido, ¿sí? El peróxido de hidrógeno o el peróxido de sodio. El peróxido de hidrógeno es la conocida agua oxigenada. Otra cosa interesante es, por ejemplo, que el mercurio, en su estado de oxidación +1, también se encuentra como un dímero, es decir, son 2 átomos de mercurio enlazados que tienen en total +2. Es decir, cada átomo de mercurio tiene +1. Entonces, en las fórmulas, si yo quiero escribir el cloruro mercurioso, por ejemplo, como los 2 mercurios tienen en total +2 y no lo puedo dividir, van a tener que combinarse con 2 cloruros -1. Otro ion sumamente importante, que ya lo hemos visto, es el amonio. El amonio es la combinación de un nitrógeno con 4 hidrógenos, que en total tienen un estado de oxidación +1. Es decir, son no metales formando un catión, que va a estar formando parte de sales, como si fuera un metal. Por ejemplo, si pensamos en el cloruro de sodio, también podríamos pensar en el cloruro de amonio, donde el amonio es el catión. O el sulfato de amonio, donde el amonio es el catión. El amonio resulta de la combinación de un nitrógeno -3 con 4 hidrógenos +1. Otros compuestos de importancia que nos podemos llegar a encontrar son, por ejemplo, el cianuro de hidrógeno y el anión cianuro, ¿sí? Que es una combinación de no metales formando un anión, sumamente tóxicos, son conocidos como eso, ¿sí? Que podemos encontrarlo en sales, cianuro de potasio, como si fuera un halogenuro, ¿no? Como si fuera un cloruro, como si fuera un fluoruro, es decir, son 2 elementos que combinados se estabilizan cuando aceptan un electrón. Y por lo tanto, forman estos aniones monovalentes. También podemos encontrar aniones en donde están formando parte de ese anión el cromo y el manganeso. Por ejemplo, el cromato o el dicromato. En este caso, el cromo está usando estado de oxidación +6. Y para el manganeso existen el estado de oxidación +4, en donde vamos a encontrarlo como el dióxido de manganeso, y el +6 y +7, sobre todo este último, formando un anión denominado permanganato. La idea es que ustedes, siguiendo el apunte y este video, puedan aprender a escribir y formular los diferentes compuestos químicos.